Ok, bueno, hola chicos, estoy haciendo este video, como les comenté, voy a estar haciendo video para más o menos compartirles el contenido de cada progresión que les estoy dejando de tarea y que con pues un poco más de explicación les sea más fácil realizar las actividades. Bueno, ya para la semana que inicia el próximo lunes, 7 de octubre, van a tener que realizar lo correspondiente a la progresión 6, la cual en resumen se trata de explicar cómo es el proceso de recolectar datos y analizarlos. Ok, antes de otra cosa me gustaría comentarles que obligatoriamente tienen que realizar las actividades 6.1.1 que se encuentra en la página 69 y la actividad 6.2.1 que se encuentra en la página 70. No es nada que no sepan hacer, de hecho ahorita se las voy a proyectar para que vean más o menos de qué se trata. No es de nada que tengan que saber previamente, ni mucho menos. Déjenme mostrarlas. La primera, vamos a ver si se ve. Está cargando, nos esperamos un poco. Ok, esta es la primera actividad. Y dice, al escuchar la palabra datos, generalmente nos limitamos a asociarlos con números. Les plantea un escenario y después les pregunta qué tipo de datos conforman tu clave única del registro de población. Lo que van a tener que hacer es observar su clave, o sea, su CURP, y ver qué datos, si son solo números o también hay letras, o qué creen ustedes que hay en su clave. Y después pues contestan las otras preguntas. Como les comento, no es nada de como que ocupen conocimiento de algo, simplemente es a partir de su CURP contestarla. Por otro lado, tenemos la otra, que la otra les plantea un escenario donde les dice que van a hacer un convivio para que hagan un presupuesto para un convivio, y aquí les dice, por ejemplo, en comida, ¿qué van a poner? O sea, comida, y con qué van a, no sé, cuánto van a gastar en comida, y no sé, no numérico, qué comida va a ser, no sé, carne asada, ensalada, mole, pozole, etcétera. No numérico, ¿por qué? Porque lo estás escribiendo con una palabra y así en decoración, no sé, el dato numérico serían 50, el número de globos, y en no numérico, pues globos, y así sucesivamente en cada uno. Y a partir de eso, pues van a tener que contestar las preguntas de abajo, ¿sí? Eso es respecto a las actividades que van a tener que estar haciendo. Regresamos ahora sí como tal a la información para que puedan comprender de qué se trata la unidad. Bueno, nos está hablando de datos, pero ¿qué son los datos? Los datos no es más que algo que nos está brindando información. ¿Y cómo se clasifican estos datos? Se clasifican en dos grandes grupos. El primero es datos cuantitativos, perdón, que son todos aquellos que se describen o se representan con números. Por ejemplo, los 5 kilos de algo, la estatura de una persona, todo lo que se les ocurra que se representa con números, esos son datos cuantitativos de cantidad, de cuánto. Por otro lado, tenemos los datos cualitativos, que son aquellos que no se registran por medio de números, sino por caracteres, palabras, símbolos, por ejemplo, que es alto, que es bajito, el color de ojos, verdes, azules, negros, cafés, ¿sí? Todo lo que no tenga que ver con número, esos son los datos cualitativos, cuali de cualidad, ¿sale? Bueno, vamos a ver que a su vez los datos cuantitativos, que son los que se utilizan números para describirlos, se clasifican en dos, que son los discretos, que únicamente se utilizan números enteros. Si no saben, los números enteros son, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 5, el 100, el 150, el 151, es decir,
todos los números que no tienen punto decimal. Esos son datos discretos. Los continuos son aquellos en los que ya utilizas los números reales, es decir, ya hay números decimales para describirlos, como por ejemplo nuestra estatura, 1,57, 1,62, etcétera. Ahí ya estamos hablando de puntos decimales o números que no son solamente enteros. Después tenemos cómo se clasifican los datos cualitativos. Acuérdense, cualitativos de cualidad. Y se clasifican en dos. Ordinal, que se refiere a que pueden tener un orden, como por ejemplo el grado de satisfacción cuando nos preguntan ¿qué te pareció nuestra comida? No sé, excelente, o estoy satisfecho, no satisfecho, moderado. A eso se refiere, que hay un orden en el que hay como un elemento que importa más o que tiene el mayor peso y así va disminuyendo. Por otro lado, el no ordinal es de carácter descriptivo sin ningún tipo de orden, solamente te interesa la cualidad sin empezar como cuál es el que debe estar en primer lugar. Y un ejemplo de ello, como les mencionaba, es el color de ojos, porque únicamente vas a poner tu lista de si los tiene azules, negros, verdes, cafés, y no te importa como en qué orden agruparlos, porque el único dato de interés es el color, no cuál es prioridad. Bueno, eso fue en cuanto a los datos, pero para describir los datos, perdón por el sonido que estoy en la escuela, se les nombra cuando ya ese dato toma un valor, bien sea cuantitativo o cualitativo, ya se denomina variable. Esas variables se clasifican en 4, que es cuantitativa discreta, que es todos aquellos números, pero que únicamente los puedes describir con números enteros, como por ejemplo la edad de una persona, ¿sí? Que es o 1 año, 5 años, o 50, o 60, o 70. Solamente son números enteros, no puedo decir que tiene 6,5 años, ¿no? Después está la cuantitativa continua, que ahí ya se utilizan números, pero con datos decimales. Por ejemplo, el promedio suele ser con números decimales, 8,8, 7,3, 9,2, etcétera. Después tenemos la cualitativa, ordinal, que es, como les mencionaba, cuando hay un orden pues lo que nos interesa. Por ejemplo, cuando queremos valorar el dolor de una persona, normalmente los doctores te dicen, ¿cómo es tu dolor? ¿Es leve, moderado, severo? Ahí ya estamos hablando de algo, de una cualidad o algo que describe, pero que lleva un orden, dependiendo en este caso el nivel de dolor. Y por otro lado tenemos la cualitativa no ordinal, que no nos importa el orden o no hay algo que valga más. Como por ejemplo, cuando damos un like, tomamos como positivo, nos gustó, o si no lo damos es negativo porque no nos gustó. ¿Sale? Eso es como la clasificación en las variables. Y todo esto es fundamental para que comprendamos el concepto de estadística. Estadística se entiende como esa rama de las matemáticas que se encarga justamente de ver cómo se van a recolectar los datos, cómo se van a analizar y cómo se van a interpretar. Y tenemos dos tipos, que es la descriptiva, que es la que se estudia en esta progresión, que es únicamente enfocarnos en las características de los datos, es decir, los datos que recolectamos lo hacemos con la finalidad de determinar características dependiendo del evento del que se trate. Y por otro lado tenemos la estadística inferencial, que se va a ver más adelante, que es métodos para generalizar, es decir, recolecto ciertos datos, los observo y a partir de ahí generalizo o infiero. Inferir es como tratar de adivinar o de determinar qué va a pasar a partir de los datos obtenidos. ¿Y todo esto para qué nos sirve? Bueno, es para verlo de tabla de frecuencias. Tenemos dos tipos de tablas de frecuencias, que son la que ya se vio en las primeras progresiones, que es la de datos no agrupados, es decir, que se pone cada opción individual. Por ejemplo, si lanzábamos una moneda, sabíamos que había dos posibilidades, o que nos saliera águila o que nos saliera sello. Sin embargo, hay otros casos en los que tenemos muchísimos datos y se nos complica estudiarlo de manera individual, como por ejemplo las edades o estaturas de personas. Cuando ya se trata de un grupo significativo, por ejemplo, si decimos que la estatura de 100 personas, pues sería muy tedioso registrar la estatura de hacer 100 veces la estatura de
de las personas, y ahí es cuando se clasifica o se agrupa en ciertos valores que para ello se ocupan los siguientes conceptos. La primera es la clase, que es el intervalo o pues entre los valores que se va a concentrar cierto tipo de datos. Y ahorita les voy a mostrar a qué me refiero con esto. Ustedes lo pueden ver en su libro. Creo que aquí vamos a ver. Dice que cuando tenemos pues datos muchos, como en este caso dice, planteamos otro escenario en el que se recolectan los pesos de un grupo de primer semestre de bachillerato conformado por 25 estudiantes. Imaginemos que se obtuvieron los siguientes datos en kilogramos: 60.19, 62, 58 y así sucesivamente, ¿no? Como vemos, si decidiéramos hacer un renglón para cada uno de los datos, sería una tabla enorme. Entonces, para evitar esto, bueno, cuando se trata de ese tipo de elementos donde conviene mejor agruparlos, tenemos que considerar tres cosas importantes. La primera es la amplitud de la clase, es decir, de qué a qué valor voy a considerarla. Ok, ¿y cómo van a definir la amplitud de la clase? Miren, para que sea un poco más comprensible, con clase o intervalo nos referimos a esto, es decir, entre qué valores o cuántas clases voy a hacer y de qué amplitud. Por ejemplo, aquí la primera inicia en el 56 y termina en el 58, pero sin incluir el 58. ¿Cómo saber eso? Si tiene corchete, que es este, indica que ese valor que está a su lado se va a tomar o se va a considerar. Pero si tiene paréntesis, indica que ese valor en esa clase no se va a tomar. Por ejemplo, vamos a verlo. En este caso, ubiquemos al valor más pequeño. Bueno, ustedes lo pueden ver con calma, pero aquí yo le estoy ubicando. El valor más pequeño es 57.13, ¿ok? Y el valor más grande creo que es 63. Sí, es 63. Entonces, tenemos entre 59 y 63. 57, perdón, y 63. Vamos a ver. Ok, entonces aquí está sugiriendo toma un valor más pequeño del menor que tienes, es decir, en este caso el 56, y súmale 2. ¿Por qué? Porque entre el 56 del 56 al 64 son 8 valores, o sea, hay una diferencia de 8. Entonces, si yo hago 4 clases y en cada una considere 2 unidades, por ejemplo, aquí va del 56 al 58, es decir, está aumentando en 2. Luego inicio en el 58, le sumo 2, termino en el 60. Luego inicio en el 60, le aumento 2, termino en el 62. Luego inicio en el 62, le sumo 2, termino en el 64. Ahora sí, como tal, lo que mide el intervalo, o sea, en este caso de 56 a 58 es 2. Eso se toma como longitud del intervalo. El valor más grande y el valor más pequeño de cada clase son los límites. Mira, aquí está. Límites de la clase, es decir, el límite de la clase 1, el límite inferior es 56, el límite superior es 58 y así en cada clase. ¿Sí? ¿Y qué es lo que procede? Ok, lo que procede es, en cada clase que van a hacer, van a ver qué valores, todos los que nos están proporcionando, caen en la clase del 56 al 58, pero acuérdense que les dije que cuando hay paréntesis, en este caso en el 58, no hay que considerarlo. O sea, aquí ese va a entrar hasta en la siguiente, entonces solamente tengo que tomar los que sean iguales a 56 o mayores, pero que sean menores al 58. Vamos a contarlos.
60 no, 62 no, 58 no, 59 no, 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 no. Este sí porque es mayor al 56 y menor al 58. Aquí tengo uno, este no, este no, este no, este no, este no. Aquí tengo otro porque es mayor al 56 y menor al 57. Y ya ninguno de los demás, entonces solamente estoy teniendo dos. Por eso aquí en frecuencia acumulada ellos están poniendo que únicamente hay dos valores de todos los presentados que están en esta primer clase, que va del valor del 56 hasta el 58, y así hay que contar de todos los demás. Por ejemplo, en la siguiente sería que sea mayor a 58, pero menor a 60. Entonces contamos menor a 58. Bueno, mayor a 58 aquí tengo uno, pero menor a 60 aquí tengo otro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Sí, porque ya los demás son, entonces tengo 8. Y así tienen que contar en cada uno. Ya que completaron esta, que es verificar cuántos caen, lo único que van a hacer es, en la frecuencia acumulada que se hace, van a tomar el primer valor, ok, lo pasan directamente, luego a ese valor le suman el valor que encontraron en la siguiente clase, es decir, 2 y 8 me da este 10. Luego, este lo suman con el siguiente, la suma les da 23. Este lo suman con el siguiente, la suma les da 25. Este número último debe ser igual al total de datos que les proporcionaron. Y si recurrimos, justamente nos proporcionaron los pesos de 25 estudiantes. Para sacar la frecuencia relativa, van a dividir cada uno de estos entre el total, es decir, 2 entre 25 les da 0.08. 8 entre 25 les da 0.32, 13 entre 25, 2 entre 25 y así sucesivamente. Para la acumulada van a hacer lo mismo, toman el valor de la frecuencia relativa al primero, le suman el siguiente y es 0.08 más 0.32 le da 0.40 y así sucesivamente. Eso es pues los temas que se presentan en esta progresión 6. Entonces van a elaborar también la actividad 6.4.1, es decir, en esta ocasión no es necesario que hagan resumen, únicamente van a elaborar las actividades como les comenté. Van a hacer la actividad 6.4, 6.1.1, 6.2.1 y la 6.4.1 que se encuentra en la página 78. En esa actividad les pide primero que investiguen son 5 conceptos, eso nada más hay que investigarlos en internet. Después, en el punto número 2, les dice que elaboren un acordeón. Un acordeón es como si ustedes se hicieran parábolas, como si les fuera a hacer examen y se anotaran como las ideas más importantes o cosas más importantes que ustedes necesitarían para poder realizarlo de acuerdo a la información que les compartí en esta presentación. Y ya, únicamente ese acordeón que elaboren me lo van a mandar junto con las otras dos actividades contestadas. Y pues esa sería su tarea respecto a la semana que inicia el 7 de octubre y como saben se entrega el viernes 11 de octubre. ¿Sale?